Bueno, hoy tendríamos que trabajar el tema del gobierno del BIOS, ¿no? En esta unidad en la que trabajamos el problema del gobierno en un sentido amplio, como lo propone Michel Foucault, ¿no? Como la tarea de poner límites al campo de las acciones individuales posibles a través de una tecnología que apunta a la conducción de conductas, digo, dentro de esta definición amplia en la cual entra también, obviamente, la modalidad gubernamental que encarna el Estado. El Estado también puede ser pensado como un dispositivo institucional tendiente a poner límites al campo de las acciones individuales a través de técnicas de conducción de conductas. El Estado lo hará a través, no sé, de la educación pública, la ley, obviamente, y su consecuencia obvia ante la transgresión, que es la represión o el castigo, ¿no? Pero también nos interesaba pensar la posibilidad de analizar cómo se multiplican, digamos, los territorios del gobierno, cómo se multiplican las superficies de intervención, respecto de las cuales el gobierno, como conducción de conductas, puede establecer reglas, fijar límites al campo de las acciones posibles. Entonces, hoy trabajaríamos el problema del gobierno, digamos, las estrategias gubernamentales que toman como territorio específico, como superficie de intervención, el BIOS, la vida, en un sentido amplio. Después vamos a hacer alguna distinción en función de el planteo de Agamben, ¿no? Sobre la vida, digamos, que es común a todo lo viviente, que sería la versión griega del Zoé, y la vida cualificada, investida de sentido, que sería el bios. En principio vamos a ver que en el caso de Michel Foucault, los trabajos ligados a la biopolítica, que es la entrada específica que propone Foucault a la articulación entre poder y vida, gobierno y vida, no hay una distinción como la que propone Agamben, no porque Foucault desconozca esta distinción en el griego antiguo. De hecho, los últimos seminarios de Foucault del 80 en adelante son muy prolíficos a la hora de las citas en griego, con lo cual evidentemente tiene muy en clara esta distinción, solo que para trabajar biopolítica evidentemente no le pareció relevante y después veremos por qué, ¿no? Pero la primera cuestión que me interesaba retomar, que esto no es novedoso, lo hemos visto en las primeras unidades del programa, pero para situar claramente los alcances de la biopolítica Foucaultiana, es el análisis del poder. Cómo define Foucault el poder y en función de esa definición o esa caracterización del poder, cómo piensa la biopolítica, ¿no? Porque después van a ver enfoques biopolíticos ligados a autores como Agamben o Espósito que marcan distancias con respecto a la propuesta Foucaultiana. Entonces, la primera cuestión que quería, digamos, reseñar, resumir, porque esto ya lo hemos visto en otras unidades del programa, con otros textos, es la crítica a los abordajes tradicionales del poder. Acá tomé sobre todo los planteos que están en defender la sociedad, que, bueno, es lectura obligatoria de esta unidad, pero bueno, algunas de estas cuestiones ya las hemos venido discutiendo, ¿no? Por un lado, lo que Foucault llamaría el economicismo de los enfoques del poder. Economicismo, ¿en qué sentido? De, digamos, distribución de magnitudes o cantidades. Hay un enfoque típico del poder que lo considera como una cosa, no algo que se tiene. Y en cuanto, digamos, tanto más poder se tiene, cuanto más se acumula, ¿no? Como si fuera una fórmula cuantitativa, digamos. El poder responde a una especie de lógica incremental, un economicismo en este enfoque que supone que hay que acumular poder como se acumulan propiedades, dinero o armas, ¿no? Que, bueno, para Foucault es una entrada por lo menos compleja, digamos, en relación al tema del poder, o al menos no es la que a él le interesa. En general, todas las sistematizaciones que Foucault propone sobre aquellos abordajes que desecha,
no lo hace, diríamos, descalificando de plano esos abordajes. Lo hace marcando sobre todo aquellas cuestiones que a él no le parecen relevantes para el análisis del objeto en cuestión, en este caso el poder, ¿no? Lo que va a definir en todo caso es de qué manera y con un carácter, digamos, radical y arbitrario, en función de lo que a él le interesa trabajar, hay otro enfoque que resultaría más pertinente con respecto a aquellos a los que critica, pero eso no implica que de suyo estos enfoques queden descalificados. La cuestión del economicismo para Foucault es un eje problemático que en relación a lo que a él le interesa relevar del poder, que es su carácter relacional, digamos, es un obstáculo, obtura la posibilidad de entender el poder como relación, esta idea de pensar que es alguna cosa que se tiene y que, digamos, cuanto más se acumula, mayores garantías da al ejercicio efectivo del poder, ¿no? Por otra parte, también deja de lado, por lo menos en posición, digamos, relevante que tiene en el esquema tradicional, el juridicismo de los enfoques del poder, ¿no? Hay, en el análisis del fenómeno del poder, siempre hay una consideración en relación a los límites de derecho que se le pueden imponer al poder. Esto es lo que Foucault caracterizaría como el juridicismo, digamos. Hay poder por un lado, hay derecho por el otro, y la relación que se produce entre derecho y poder es, o bien, el poder desconoce los límites del derecho y se vuelve totalitario, o bien el derecho le pone límites al poder. En sintonía con estos dos ejes característicos tradicionales del poder, Foucault identifica lo que él llama la hipótesis Reich, que es un psiquiatra austríaco, ¿no?, que identifica el poder con la represión, ¿no? Si el poder es algo que se tiene, ese algo que se tiene se usa para reprimir, ¿no? Foucault dice que, digamos, en términos discursivos, uno podría decir que el poder es lo que tiene la capacidad de decir no. El poder siempre es restrictivo, ¿no? Frente a estas, digamos, dimensiones que caracterizan los enfoques tradicionales del poder, Foucault, ¿qué va a proponer? Va a proponer, en principio, pensar el poder como una relación, que es una relación de fuerzas en tensión. Por eso esta frase, que bueno, textualmente no está en ninguno de los textos de Foucault, pero el espíritu de esta fórmula está presente en todos sus escritos, esta idea de que donde hay poder hay resistencia. Bueno, efectivamente es una relación de fuerzas, fuerzas que están en tensión, y por lo tanto, en el mismo momento en que una fuerza se ejerce en un sentido, lo que obtiene del otro lado es una resistencia, otra acción que opera como resistencia, ¿no? Por eso esta necesidad de pensar de manera articulada poder y resistencia. Y para analizar el poder como relación de fuerza, el modelo no es el de la represión, sino el de la lucha, que es lo que Foucault identifica en Defender la sociedad como hipótesis Nietzsche. Lo que, digamos, mejor explica cómo funciona la mecánica del poder es el modelo de la lucha, ¿no? La confrontación de fuerza, los cuerpos en la batalla, el enfrentamiento. La otra cuestión que Foucault señala, que esto también lo hemos visto en El sujeto y el poder, en las primeras unidades, es que la pregunta que se hace Foucault en torno al poder es la pregunta por el cómo, como decía antes, por la mecánica del poder. No le interesa indagar qué es el poder, no es una pregunta sustancialista. Lo que le interesa es identificar el cómo del poder, ¿no? Y el cómo del poder, ¿qué nos da, digamos, qué nos revelaría? Que el poder se ejerce de una manera capilar, que teje una trama microfísica, ¿no?, infinitesimal, dice en uno de los pasajes de Defender la sociedad. Y por otra parte, que tiene una enorme capacidad productiva, ¿no? Y esto en oposición a la hipótesis represiva. En lugar de pensar al poder como aquello que reprime, Foucault nos propone pensar al poder como aquello que produce. Produce saberes, produce discursos e incluso produce subjetividades, ¿no? Produce sujetos sujetados a estos discursos del poder, ¿no? Y en este sentido,
Foucault se hace una pregunta inversa a la que se hace la tradición jurídica o el modelo de la soberanía, que después vamos a ver. El modelo de la soberanía sería uno de los modelos clásicos de análisis del poder en relación al derecho, que es, bueno, esto, ¿no? De qué manera el derecho le puede poner límites al poder. La pregunta que se hace Foucault es de qué manera el poder, con sus efectos productivos, tiene la capacidad de fijar discursos de verdad que generan reglas de derecho, ¿no? Para pensar el ejercicio del poder. Como les decía antes, en el esquema jurídico del poder, el modelo que sobresale es el de la soberanía. Un modelo particularmente caro, ¿no? Para el análisis politológico tradicional, que ha estado fuertemente centrado en la figura del Estado, ¿no? El Estado es como la encarnación de la soberanía, replica, ¿no? Este esquema jurídico del poder. Y el modelo de la soberanía, dice Foucault, por un lado, lo que, digamos, pone en acto, o lo que pone de relieve en el análisis del poder, es la capacidad que tiene el poder de extraer cosas, vamos a decirlo burdamente, de la gente. La capacidad de exacción. El poder pensado como un recurso que se acumula, un algo, digamos, que cuanto más se tiene, mejor logra los objetivos que persigue, funciona con la lógica de la exacción, ¿no? Obteniendo de la gente, no sé, obediencia, tiempo de trabajo y eventualmente la propia vida cuando encuentra en las formas más extremas resistencia, ¿no? Por eso dice Foucault que el lema, podríamos decir, de la soberanía es hacer morir, dejar vivir, ¿no? El poder justamente se manifiesta en toda su potencia cuando en el límite, digamos, de esa capacidad de exacción, lo que obtiene de la gente es la vida, ¿no? El poder puede obtener muchas otras cosas. Esta es una fórmula extrema que no necesariamente, dice Foucault, esto funciona así siempre en la soberanía. El modelo de la soberanía permite pensar cómo el poder, digamos, extrae de la gente, no sé, tiempo de trabajo, impuestos, fuerza física cuando se los convoca, no sé, para integrar un ejército, pero en última instancia incluso les puede pedir, les puede exigir a los súbditos que entreguen su propia vida, ¿no? Y en este sentido, en esta lógica del hacer morir, la vida es como una especie de excrescencia, ¿no? Bueno, es lo que queda cuando, lo que queda, lo que se puede mantener cuando el poder desiste de hacer morir, ¿no? Acá tomé una cita de Defender la Sociedad que me parece que es muy, digamos, iluminadora, ¿no? De la mirada Foucaultiana sobre el modelo de la soberanía. Dice Foucault: decir que el problema de la soberanía es el problema central del derecho en las sociedades occidentales significa que el discurso y la técnica del derecho tuvieron la función esencial de disolver dentro del poder la existencia de la dominación, reducirla o enmascararla para poner de manifiesto en su lugar dos cosas. Por una parte, los derechos legítimos de la soberanía, y por la otra, la obligación legal de la obediencia. ¿Qué está planteando Foucault acá? Está planteando un ejercicio genealógico de análisis del modelo de la soberanía. ¿Qué hay en el núcleo de ese modelo? Hay una jugada por la cual lo que se intentó hacer fue disolver en el esquema de la soberanía la existencia de la dominación, ¿no? Disolver dentro de la lógica de ejercicio del poder soberano el hecho fáctico de que existen formas de dominación opresivas, ¿no? Reducirla, dice él, enmascararla, para en lugar de eso hacer ver que lo que hay en el esquema jurídico del poder es, por un lado, los derechos legítimos de la soberanía y por otro lado, la obligación de obediencia. Y digamos, esquema de la soberanía, ¿no? que enmascara el fenómeno de la dominación, mantiene, como les decía antes, ese esquema, digamos, binómico y a la vez antagónico entre derecho y poder, ¿no? El derecho es lo que le pone límites al poder, o eventualmente, si el poder se excede, es lo que, desafiando esos límites de derecho, se vuelve ilegítimo.
En el caso Foucaultiano, digamos, en lugar de este esquema de la soberanía, lo que él propone, dice, es una analítica del poder. Si ustedes recuerdan, ya habíamos estado discutiendo cuando leímos El sujeto y el poder, una de las cuestiones que aparecen en ese artículo, que es que Foucault dice que no quiere hacer una teoría del poder, que prescinde de una teoría del poder. En todo caso, lo que quiere hacer es una analítica del poder, ¿no? Descomponer la mecánica de funcionamiento del poder. Y esta analítica del poder, ¿cómo funcionaría? En primer lugar, funcionaría con una lógica ascendente, ¿no? El modelo de la soberanía es vertical y descendente, perdón, dice Foucault, porque parte de la cabeza, digamos, del esquema soberano, ¿no? El Estado, el pueblo, digamos, el rey en las monarquías absolutas, y de esa cabeza, digamos, de esa cúspide de la pirámide de la soberanía, va haciendo derivar formas subordinadas de ejercicio del poder. La analítica del poder que propone Foucault funciona a la inversa de manera ascendente, ¿no? Trabaja, como dice Defender la Sociedad, los mecanismos infinitesimales a partir de los cuales se ejerce el poder, que además dice son mecanismos que tienen su propia historia, su propio trayecto, su propia técnica, su propia táctica, y que en todo caso eventualmente pueden ser acoplados a unas formas más globales como la soberanía, ¿no? En el modelo de la soberanía es a la inversa, digamos, es la lógica del poder soberano la que permite trazar el funcionamiento de estos mecanismos más micros, si ustedes quieren. Y esos mecanismos más micros solo son explicables por referencia a la soberanía. En la propuesta Foucaultiana, a la inversa, esos mecanismos infinitesimales tienen su propia lógica, su propia historia, y en todo caso, eventualmente pueden ser acoplados a un esquema más global como el de la soberanía. Como ejemplo, podemos tomar una cuestión que también ya hemos discutido, que podría ser la mecánica del pastorado propia del poder religioso, es decir, esta mecánica de conducción que trabaja sobre lo individual y lo colectivo, que el cristianismo adopta la metáfora del pastor con su rebaño, y que bueno, es cuando se produce el proceso de construcción del Estado moderno, se produce el avance en el proceso de secularización de las instituciones políticas, esa misma mecánica de incidir sobre el colectivo y sobre el individuo se recicla con una lógica secular en el Estado, pero esta mecánica digamos, de operación sobre el individuo y sobre el rebaño tiene su propia historia, que es la historia del poder de las religiones, de la religión cristiana, ¿no es cierto? Lo que ha ocurrido es que de manera contingente, en un determinado escenario histórico, el Estado considera que esa mecánica de ejercicio del poder que funciona trabajando simultáneamente sobre lo individual y lo colectivo se puede acoplar, se puede resignificar en el marco de la lógica estatal, ¿no es cierto? Ejemplo de esto, después lo vamos a ver, son las estrategias de la biopolítica que trabajan sobre la población como conjunto, y las de la anatomopolítica que trabajan sobre el cuerpo individual, como, bueno, justamente es el otro polo de la relación entre lo individual y lo colectivo, entre lo colectivo y lo individual, ¿no? Por otra parte, esta analítica del poder nos propone que en lugar de analizar digamos, el rol de la soberanía, lo que hay que trabajar son los operadores materiales de la dominación. El planteo Foucaultiano, ¿qué nos propondría pensar? Bueno, si en el esquema de la soberanía todas las formas subordinadas, institucionalizadas o no institucionalizadas, ¿no?, de ejercicio del poder, dependen de la estructura global de la soberanía, que es lo que las justifica, las sostiene, el planteo Foucaultiano es exactamente inverso. La soberanía se sostiene en esas formas micro de ejercicio del poder. Y en este punto también hay que aclarar que, si bien Foucault desplaza el problema de la soberanía del rol central que había tenido en los análisis del poder, no quiere decir que ignore el fenómeno de la soberanía. De hecho, eso sería
poco lúcido, ¿no es cierto? Sería ir contra un dato, si se quiere, de la realidad, donde tenemos un mundo dividido, en el momento que escribe Foucault sobre todo, ¿no? Un mundo dividido entre estados soberanos, con lo cual la soberanía es un factum, es un dato observable, ¿no? Ahora, ¿qué nos va a proponer Foucault? Invertir el punto de mira, ¿no? En lugar de pensar que la soberanía es lo que sostiene todas las otras formas micro de ejercicio del poder, pensar al revés, ¿no? Cómo son todas esas formas micro las que hacen posible la estructura global de la soberanía. Es decir, no habría soberanía si no hubiera al mismo tiempo cuerpos domesticados por la regla heteronormativa, si no hubiera al mismo tiempo sujetos autoconstreñidos por prácticas simbólicas, ya sean de orden religioso o laico, como podría ser la educación. No habría soberanía si no habría, no sé, mecanismos de disciplinamiento de las clases subalternas, tanto en el plano económico como jurídico, político, ¿no? Es decir, no es que se desconozca el fenómeno de la soberanía, sino que es recolocado el fenómeno de la soberanía en relación a las posibilidades habilitadas por esos operadores materiales de la dominación, ¿no? Y por otra parte, en esta digamos, mecánica de los operadores materiales de la dominación, ¿qué es lo que observa Foucault? Y acá nos vamos metiendo en el gobierno del bios, el gobierno de los cuerpos, ¿no? Lo que observa Foucault es una cantidad de procesos continuos e ininterrumpidos, ¿no? Dice el que someten a los cuerpos, rigen los comportamientos, dirigen los gestos, orientan las conductas, ¿no? Entonces, en vez de preguntarse, propone Foucault, cómo aparece el soberano en lo alto, procurar saber cómo se constituyen poco a poco, progresiva, real, materialmente los súbditos, el sujeto, a partir de la multiplicidad de los cuerpos, las fuerzas, las energías, las materias, los deseos, los pensamientos. Y en esta frase, no solo que aparece con claridad la inversión del punto de mira con respecto al problema de la soberanía, sino que al mismo tiempo se pone de relieve la capacidad productiva del poder, ¿no? El poder no es algo que los sujetos constituidos con anterioridad aceptan, sino que es lo que, digamos, a través de mecanismos diversos permiten constituir poco a poco, de manera progresiva, real, como dice acá, súbditos, sujetos, ¿no? Posiciones de sujetos, a partir de una multiplicidad de cuerpos, juegos, fuerzas, materias, ¿no? En un juego de tensiones recíprocas. Entonces, ¿cómo funciona la relación entre soberanía y biopolítica? Que me interesa marcar justamente para que después veamos la diferencia con Giorgio Agamben y Roberto Espósito. Bueno, para empezar, la soberanía, para poner un poco en blanco sobre negro lo que veníamos diciendo, no es lo que habilita a los mecanismos infinitesimales que le interesan a Foucault, sino al revés, es lo que coagula, lo que cristaliza a partir del funcionamiento de esos mecanismos infinitesimales y con una lógica de exacción que se pone en juego en su máxima expresión, podríamos decir, en ese lema, ¿no?, de hacer morir y dejar vivir. La biopolítica es uno de esos mecanismos infinitesimales, capilares, microfísicos, ¿no?, que funcionan en las sociedades modernas y que se consolidan en un umbral histórico que es el de la modernidad, donde se ponen de manifiesto de manera clara el vínculo, ¿no?, entre la vida y el poder. Dice Foucault, el control de la sociedad sobre los individuos no se opera simplemente por la conciencia o la ideología, sino que se ejerce en el cuerpo, con el cuerpo. Para la sociedad capitalista, lo importante era lo biológico, lo somático, lo corporal antes que nada. El cuerpo es una realidad biopolítica, la medicina es una estrategia biopolítica. Esto tiene que ver con lo que planteábamos antes, ¿no?, como uno de los objetivos de incluir este punto en una unidad donde se trabaja el tema del gobierno, ¿no? Bueno,
cómo se va expandiendo el territorio del gobierno hasta llegar a los cuerpos, ¿no? Hasta llegar a la dimensión biológica. Y para Foucault esto es fundamental porque el poder en las sociedades modernas se ejerce sobre los cuerpos, en los cuerpos, a través de los cuerpos, ¿no? Y el cuerpo es una realidad biopolítica, digamos, es una... esto después lo vamos a conectar con el análisis que hace Butler sobre el sexo, el género, ¿no? El dispositivo de la sexualidad. El cuerpo no es un dato, es una realidad, digo, tiene existencia fáctica, pero no es lo dado, no es lo primero con lo que uno se topa y a partir de lo cual construye sistemas de reglas, órdenes de significaciones. En realidad es una realidad constituida biopolíticamente. La idea de que hay un cuerpo que debe ser adiestrado, controlado, evaluado según estándares de normalidad o de oposición entre lo normal y lo patológico, y en función de estos estándares definir de qué manera se puede o no intervenir. Bueno, esto es lo que, digamos, inviste a esa materialidad con el nombre de cuerpo, ¿no? Esa materialidad que además presuponemos como que es anterior, ¿no? Como que es el grado cero a partir del cual uno puede empezar a pensar de qué manera políticamente hay algo que se constituye como cuerpo. Bueno, en realidad lo que hay simplemente en el punto de partida es un proceso de constitución. No es que hay algo material que preexiste, sino que lo que hay es un proceso de constitución que articula materia, fuerzas, energías, para definir una superficie de intervención a la que denomina cuerpo, que puede soportar esos estándares de intervención surgidos a partir de la dicotomía entre lo normal y lo patológico, que es un principio, digamos, de inteligibilidad de los cuerpos, ¿no? Y de distribución de los cuerpos. A partir de esta noción, ¿no? De que el cuerpo es una realidad biopolítica, de que la medicina es una realidad biopolítica, esta cita que les mencionaba, que está en la compilación La vida de los hombres infames, es una cita de una conferencia que da Foucault en Río de Janeiro sobre el origen de la medicina social. Y la preocupación de Foucault, la inquietud de Foucault sobre la medicina y su rol en la política tiene que ver justamente con el modo en que digamos, construyendo al cuerpo como una realidad biopolítica, la medicina se convierte en una estrategia biopolítica y por lo tanto en la modernidad asistimos a un creciente proceso de medicalización, es decir, a un creciente proceso de incorporación en el ámbito de intervención de la medicina de situaciones, objetos, problemas que antes no pertenecían necesariamente a la medicina, ¿no? Uno podría decir, en la historia de la locura de Foucault tenemos claramente identificado un momento en que lo que nosotros llamamos locura era concebido como un desorden del alma que, bueno, no sé, debía ser objeto de intervención de un cura, de un sacerdote. Hay un momento en el cual eso que llamamos locura se articula a la idea de una enfermedad mental y por lo tanto ahí tiene que intervenir el médico, ¿no? Bueno, de la misma manera en muchos ámbitos de la vida, la sexualidad concretamente es un claro ejemplo, se convierte en un territorio sobre el que avanza el proceso de medicalización. Entonces le decía, a partir de esta identificación, ¿no? Del cuerpo como realidad biopolítica, Foucault va a, digamos, producir una serie de conceptos, ¿no? Va a conceptualizar de manera históricamente situada, ¿no? Algunas cuestiones que son fundamentales para entender cómo funciona este vínculo entre vida y política. Uno de los conceptos que construye es el de biohistoria. ¿Qué es la biohistoria? Bueno, acá también obviamente a lo largo de la producción Foucaultiana hay distintos momentos, ¿no? Con distintas definiciones, pero en términos generales podríamos decir que para Foucault la biohistoria es el movimiento por el cual los procesos de la vida y los de la historia se interfieren mutuamente.
Y por otra parte, le provee además la posibilidad de pensar cuál es el horizonte problemático que habilita la interrogación sobre esos vínculos, ¿no?, entre procesos biológicos y devenir histórico. Hay, uno podría pensar, bueno, una cuestión muy pertinente para esta situación, los procesos de las enfermedades endémicas y la construcción de una grilla de intervención para digamos, controlar en el devenir histórico los vaivenes de la población en función de un criterio de salud o enfermedad que permite, digamos, definir intervenciones puntuales, quirúrgicas o masivas, ¿no?, según el caso, para, digamos, adecuar los movimientos de la población a los requerimientos de ese devenir histórico. Concretamente, incluso Foucault plantea esta cuestión en relación a las necesidades del capitalismo, ¿no? La vida y una vida saludable se convierten en una necesidad para el capitalismo. Bueno, ahí tendríamos un ejemplo en el cual, o un escenario en el cual hay una interacción, una forma de interferir mutuamente entre los procesos biológicos y el devenir histórico. Si la vida y una vida saludable es un requisito en el devenir histórico del capitalismo, ahí habrá un punto en el que se articulen, se crucen los mecanismos de intervención sobre el cuerpo y las prácticas políticas de construcción de un orden liberal capitalista, ¿no? Y, no sé, por ejemplo, habrá que establecer medidas de higiene urbana, o habrá que establecer calendarios de vacunación para, digamos, apuntalar esos procesos biológicos requeridos por el capitalismo. Por otra parte, históricamente hay un momento en el cual para los actores de ese proceso la confluencia entre la vida y la historia se vuelve un elemento problemático, un punto complejo, ¿no? Y desde ese lugar se puede pensar, bueno, cuáles son las incidencias recíprocas, ¿no?, entre la dinámica de lo viviente y los movimientos de la historia, y al mismo tiempo los modos de incidir en esa relación. Y una última referencia que podemos mencionar de Foucault a la biohistoria aparece en Historia de la Sexualidad, que también forma parte de las lecturas de la unidad, donde Foucault habla del umbral de la modernidad biológica de la sociedad. La modernidad que uno asocia habitualmente a imágenes, representaciones, prácticas políticas, también tendría una dimensión biológica. ¿Y cuál sería esa dimensión biológica en la cual uno podría decir, acá hay un clivaje que nos permite pensar que ingresamos en la modernidad? Bueno, justamente el momento en que la especie humana, el individuo especie, entra, digamos, como apuesta del juego de las estrategias políticas, ¿no? La política es moderna, entre otras cosas, porque reconoce la necesidad, digamos, de tomar la vida de la especie como núcleo de sus posibilidades de intervención. Los otros conceptos que están ligados, ¿no?, a la posibilidad de pensar la vida, el bios, el cuerpo como territorio del gobierno, son biopoder, anatomopolítica y biopolítica. En general, se considera que biopoder es el concepto más amplio que construye Foucault, ¿no?, para pensar esta mutua interferencia entre la vida y el poder, ¿no?, el ingreso de la vida en el cálculo del poder, pero que ese biopoder digamos, se mueve en dos dimensiones distintas, ¿no? Por otra parte, el biopoder es un concepto que permite, digamos, reforzar esa idea de pensar la potencia productiva del poder, ¿no? ¿Se acuerdan que al principio les había dicho que una de las críticas que hace Foucault al esquema de la soberanía es que digamos, piensa el poder a partir de la hipótesis represiva? Es lo que tiene el poder, es aquello que tiene la capacidad de reprimir, de decir no. Bueno, para Foucault le interesa, a Foucault le parece que es fundamental
incorporar al análisis la capacidad productiva del poder, ¿no? Y el biopoder es una categoría que permite, digamos, ponderar esa digamos, articulación entre el poder y la vida, mostrando la potencia productiva del poder, que se va a hacer visible, por otra parte, en el lema de la biopolítica, que es frente al de la soberanía. Acuérdense que era hacer morir, dejar vivir. El lema, podríamos decir, de la biopolítica es hacer vivir, dejar morir. El biopoder permite pensar justamente un umbral biopolítico de la modernidad en el momento en que el poder no se conforma, digamos, con tomar a la vida como dato, sino que a su vez va a asumir también la necesidad de hacer vivir, ¿no? De potenciar la vida. En un punto podríamos decir hasta de producir vida, o de estimular aquello que puede producir vida, ¿no? Y les decía, el concepto de biopoder, que sería el concepto más abarcador, digamos, refiere a dos modalidades de intervención, que son la anatomopolítica y la biopolítica. La anatomopolítica es la modalidad del biopoder centrada en el cuerpo, ¿no? El cuerpo como máquina, en relación al cual operan las disciplinas, ¿no? Para lograr el adiestramiento, la educación, el aumento de su potencialidad, de sus aptitudes, ¿no? Su docilidad o la posibilidad de integrarlo en sistemas de control eficaces y económicos, dice Foucault. Y la biopolítica es la modalidad centrada en el cuerpo-especie, ¿no? El cuerpo-especie estaría asociado al concepto de población, que dice Foucault es un descubrimiento del siglo XVIII. Obviamente la idea de descubrimiento es una provocación muy al estilo Foucaultiano, pero efectivamente lo que plantea Foucault es que el concepto de población aparece en el siglo XVIII como un concepto que permite pensar esos mismos atributos de lo viviente aplicado al cuerpo individual a un colectivo que, digamos, resulta de la articulación de múltiples individuos, ¿no? Todos atravesados por una mecánica similar, la del nacimiento, la natalidad, morbilidad, mortalidad, ¿no es cierto? Salud, condiciones para la salud, longevidad, edad promedio de la vida, ¿no? Son todas variables cuantificables, además. La biopolítica responde a un régimen de saber, diría Foucault, que se despliega en relación a la posibilidad de operar sobre lo medible y lo observable, ¿no? Tiene que ver con los desarrollos de la ciencia experimental, digamos, lo que en una perspectiva más clásica llamaríamos desarrollo de la ciencia experimental. Para Foucault, digamos, la ciencia experimental en realidad surge en el marco de un régimen de verdad que define, digamos, los límites del campo de los saberes en relación a las posibilidades de observar, medir, cuantificar, ¿no? Y la población surge como concepto efectivamente cuando se ha desplegado, digamos, esa episteme moderna, ¿no? Ese esquema epistémico basado en la capacidad de observar, de medir, de cuantificar. Y por lo tanto a ese individuo especie se le aplican todos esos criterios, digamos, de lo medible, de lo observable, de lo cuantificable, que tienen que ver con los movimientos de la población. Cuánta gente nace, cuánta gente se enferma, cuánta gente sobrevive a las enfermedades, cuántos años vive la gente, cómo se muere, por qué se muere, ¿no? Dice Foucault, el biopoder fue, a no dudarlo, un elemento indispensable en el desarrollo del capitalismo. Este no pudo afirmarse sino al precio de la inserción controlada de los cuerpos en el aparato de producción y mediante un ajuste de los fenómenos de población a los procesos económicos. Esta cuestión también me parece que es clave porque, digamos, define un marco de visibilidad para algunos problemas que de otra manera parecerían como muy dispersos, como podría ser, por un lado, esto que les decía, ¿no? El tema de
los movimientos cuantificables en relación a los procesos de la vida, nacimiento, enfermedad, mortalidad, etc., y el tema de la sexualidad. El tema de la sexualidad también tiene que ver con los fenómenos de la población, la articulación de los vaivenes de la población al aparato de producción, y no solo digamos, a las cuestiones ligadas a la vida material, podríamos decir, sino también a un estilo de vida ligado al modo, digamos, de habitar esa sexualidad. Entonces, ¿cómo se, digamos, relacionaría, ¿no?, sobre soberanía, biopolítica y gubernamentalidad, que son los conceptos con los que hemos venido trabajando y que además después vamos a revisar con otras lecturas, ¿no?, con autores que toman a Foucault como punto de partida, pero para marcar distancias, diferencias, ¿no?, deudas, pero también distancias y diferencias, como son Agamben y Espósito, ¿no? Entonces, la primera cuestión que hay que marcar es esta diferencia de aquellos lemas, podríamos decir, que rigen, ¿no?, la dinámica de la soberanía y la de la biopolítica. La de la soberanía es hacer vivir y dejar morir. Perdón, hacer morir y dejar vivir, ¿no?, que tiene que ver con esa capacidad de exacción del poder soberano, que en última instancia es capaz hasta de extraer la vida, ¿no?, de los súbditos. Y bueno, deja vivir como una especie de residuo o excrescencia, digamos, eso que queda fuera de la decisión soberana, digamos, de intervenir sobre los cuerpos individuales o colectivos, ¿no? Y la biopolítica, al revés, funciona con la lógica del hacer vivir y dejar morir, ¿no? La biopolítica surge en el momento en que se identifica el valor que tiene para la política la posibilidad, podríamos decir, de expandir la potencia de lo viviente. Para la política no es irrelevante los fenómenos de la vida en general, podríamos decir, ¿no? Para la política estas son cuestiones claves, ¿no? Y en la política moderna se juega, en buena medida, esta capacidad de expandir la potencia de lo viviente, pensado en un sentido amplio, ¿no? Digo, desde lo viviente en términos de población, que puede ser movilizada como fuerza de trabajo, que puede ser movilizada incluso para la guerra, que puede ser movilizada, digamos, en términos de la obtención de recursos fiscales, ¿no? Por otro lado, la otra cuestión, digamos, que marca la diferencia entre soberanía y biopolítica es que si la soberanía funciona con el esquema jurídico del poder, ¿no?, y se centra en el juego de la ley, de lo permitido y lo prohibido, la biopolítica funciona a partir, diría Foucault, del juego de la norma. Y la norma, ¿qué es? No es en el sentido kelseniano, no, esa fórmula, digamos, regulatoria que incluso define la estructura de la ley, sino que la norma tiene que ver con el establecimiento de un estándar que define los patrones de lo normal y lo patológico, ¿no? La norma tiene que ver con la normalidad, en este caso, ¿no? Y en ese punto, dice Foucault, bueno, efectivamente, todo el edificio institucional del Estado moderno, que se supone soberano, en realidad cada vez se acopla más al juego de la norma, y eso incluso se hace visible en la institución judicial, ¿no?, que se integra, dice Foucault, un continuum de aparatos con funciones reguladoras, y bueno, un ejemplo claro del juego de la norma, incluso en el edificio jurídico del Estado soberano, para Foucault es la medicalización que opera en las sentencias judiciales, ¿no?, que se basan en peritajes psiquiátricos o peritajes médicos, ¿no? Bueno, eso quiere decir que, de alguna manera, el juego de la norma también ha colonizado a la institución judicial, que se suponía que respondía a la lógica del juego de la ley, ¿no? El juego de la norma, ¿cómo establece, digamos, ese criterio normativo? A partir de la definición de un estándar de normalidad que, como les decía antes,
surge en el marco de la episteme moderna a partir de un campo de lo medible, de lo observable, de lo cuantificable. ¿Qué es lo normal? Aquello que de manera, digamos, cuantificable puede constatarse que se repite con cierta regularidad. Siempre pongo el ejemplo, bueno, ¿cómo se fijaría un criterio de normalidad en el aprendizaje escolar, supongamos, ¿no? Bueno, la observación nos dice que la mayoría de los chicos reconocen las letras a los 5 años, entonces eso define un estándar de normalidad. La observación cuantificable de que la mayoría de las niñas reconocen las letras a partir de los 5 años de edad, establece ahí, con la mecánica de la norma, un estándar de normalización, ¿no? Y bueno, las niñas que no pueden reconocer las letras a los 5 años serán considerados, digamos, que quedan fuera del estándar esperable, ¿no?, en relación al rendimiento escolar. Lo mismo uno podría decir con la fórmula heteronormativa, ¿no? Que ¿cuál es el único pretendido fundamento de la heteronormatividad? Bueno, la presupuesta observación de una cierta regularidad que nos indica que la mayoría de las parejas son heterosexuales. Digamos que las uniones afectivas predominantes se dan entre hombres y mujeres. Bueno, entonces, por lo tanto, eso definirá un estándar de normalidad y empujará, después lo vamos a ver, hacia una esfera de cuerpos abyectos o invivibles o ininteligibles para esta norma heterosexual a todos aquellos que no entren en esa fórmula. Pero en realidad es una construcción estandarizada, ¿no es cierto? No hay nada del orden de lo sustantivo que nos diga ni que un niño tiene que necesariamente que reconocer las letras a los 5 años, ni que lo normal sea ser heterosexual. Entonces, la otra cuestión que, digamos, opondría un poco el modelo de la soberanía al de la biopolítica tiene que ver con la contraposición entre el juego de la ley y el juego de la norma. Y acá voy a repetir una cosa que suele plantear Foucault: esto no quiere decir que sean cosas excluyentes, sino de lo que se trata es de énfasis, refuerzos, ¿no es cierto? No quiere decir que el juego de la norma elimine el juego de la ley, lo que quiere decir es que en algún punto el juego de la norma se vuelve clave, se expande y no elimina el juego de la ley, pero de alguna manera lo subordina, ¿no? Como plantearía Foucault cuando analiza el funcionamiento del sistema judicial, que para, no sé, decir si alguien es culpable o inocente requiere una pericia psiquiátrica. Entonces, en este marco, Foucault concibe a la biopolítica como un elemento clave en la estrategia gubernamental de la modernidad. De hecho, una de las definiciones que él da de gubernamentalidad, como les decía la otra vez, se ajusta perfectamente al modelo biopolítico, digamos, del siglo, que sobreviene, digamos, en el siglo XVIII con el descubrimiento de la población como blanco del ejercicio del poder, ¿no? Como dice Foucault, porque una de las definiciones que da es esa práctica de ejercicio del poder que tiene por blanco la población, por saber específico la economía política y por instrumento específico los dispositivos de seguridad. Entonces, esa definición realmente se ajusta a la biopolítica, porque además, acuérdense que los dispositivos de seguridad son aquellos que toman lo real en su punto de emergencia, ¿no? Que no es que buscan modificar lo real, sino captar lo real en el punto de su emergencia y, digamos, canalizarlo o reciclarlo en beneficio de la tecnología de poder en cuestión. Entonces, la biopolítica, de alguna manera, también responde a esta lógica de tomar la realidad en su punto de emergencia, bueno, observarla, cuantificarla y orientarla, digamos, en un sentido que, digamos, la vuelva eficaz en relación a las tecnologías de poder en cuestión.
En este marco, entonces, la biopolítica, digamos, si tomamos esta definición que dábamos de gobierno, ¿no?, que es conducción de conductas, la biopolítica implica gobernar o conduciendo conductas, pero digamos, al mismo tiempo incidiendo, ¿no?, en el modo en que cada individuo concibe la relación con su propio cuerpo y con el cuerpo de los demás. Digo, hay una forma de gobierno que conduce conductas haciendo que la gente tenga determinada percepción de su cuerpo, de la relación que tiene con su propio cuerpo y con el cuerpo de los demás, y por lo tanto, digamos, se vuelva inteligible para sí mismo en función, por ejemplo, de esos estándares de normalidad, ¿no es cierto? Uno podría decir, esa forma de gobernar conduciendo conductas que estableció que en materia de lo observable predominaban las parejas heterosexuales, hizo que muchos homosexuales se consideraran a sí mismos anormales y que, bueno, mantuvieran, no pudieran salir del closet, por ejemplo, ¿no? Porque definió los estándares a partir de los cuales era, digamos, codificable su propio cuerpo y su relación, o la relación entre su cuerpo y el placer, ¿no es cierto?, el deseo y el placer. Y al mismo tiempo implica que esa conducción de conducta nos permite identificar la realidad de la especie a través de la observación de esos procesos vitales, ¿no?, y cuantificables, observables y cuantificables. ¿Cuál es la realidad de la especie? La realidad de la especie es la que indican esos procesos de natalidad, morbilidad, longevidad, etc. Ahora, si la biopolítica resulta, digamos, de la articulación entre vida y política, y el lema, podríamos decir, el principio que rige a la biopolítica es hacer vivir y eventualmente dejar morir, ¿no? La muerte es como una especie de, bueno, de límite fatal, ¿no? Hay un dato observable que es que la gente se muere, la gente no es eterna. Bueno, como tal, ese límite fatal, digamos, es aquel con el que choca la política cuando, bueno, ya sus posibilidades de hacer vivir se agotan, ¿no? Ahora, es indudable que la muerte forma parte de la política. Y sobre todo, bueno, esta es una de las críticas que se le ha hecho a Foucault, sobre todo de los filósofos italianos, ¿no?, Agamben y Espósito. Bueno, la biopolítica, cómo explicaría el totalitarismo, el campo de concentración, las matanzas sistemáticas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué respuesta tiene Foucault para esto? Habría que, digamos, en todo caso, pensar cómo construyó Foucault el problema y qué cuestiones de este problema le interesó tratar, ¿no es cierto? Probablemente no son las mismas preocupaciones que tuvieron Espósito o Agamben 10 o 15 años después que Foucault desarrolló su producción biopolítica, ¿no es cierto? Foucault va a decir que el racismo es la única, digamos, en la modernidad el único medio a partir del cual se puede introducir un corte en el ámbito de la vida, ¿no?, que el poder tomó a su cargo. El racismo es la única forma que podría volver inteligible que un poder que toma a su cargo la vida decida matar, o que un poder que tomó a su cargo la vida planifique la eliminación sistemática de vidas no deseables, ¿no? Entonces, el racismo, lo que llama el racismo de Estado, que sería el principio que estructura, por ejemplo, el régimen nazi, es el principio, digamos, el único elemento explicativo que permite despejar, volver inteligible por qué un poder que tomó a su cargo la vida decide eliminar gente, ¿no es cierto? Porque por otra parte, dice Foucault que en realidad el nazismo se sostuvo en un haz de tecnologías, digamos, biopolíticas, ¿no? No hay en la práctica, en la mecánica cotidiana del ejercicio del poder durante el nazismo,
hubo muchos mecanismos que remiten a la lógica del biopoder, ¿no? No sé, pensaba en los campamentos juveniles, por ejemplo, que propiciaba para las juventudes hitlerianas, que propiciaba el régimen para que allí se formaran parejas que procrearan niños saludables, fieles exponentes de lo mejor de la raza aria, ¿no es cierto? No, digamos, en el nazismo no es que hay una eliminación del biopoder. Lo que hay que entender es cómo un poder que tomó a su cargo la vida encontró un criterio, digamos, de corte, un criterio de delimitación para definir qué vidas se preservan y se multiplican, perdón, y qué vidas se eliminan. ¿Y cuál fue el criterio? El racismo, ¿no? Que además, digamos, supone un enfrentamiento de tipo biológico, ¿no? En un, podríamos decir, en un paradigma explicativo que le debe mucho también al darwinismo, ¿no? Lo que enfrenta, digamos, en el nazismo a los alemanes con los judíos es un enfrentamiento biológico. Como derivación de ese enfrentamiento biológico vendrá un enfrentamiento político y una estrategia de eliminación sistemática de carácter físico, ¿no?, de esa población. Pero en principio, dice Foucault, hay que tener en cuenta que el punto de partida es un enfrentamiento biológico. Y en ese enfrentamiento biológico, la eliminación de esas vidas desechables, eliminables, tienen que ver con la supervivencia de la buena raza, ¿no? Por eso, dice Foucault, el Estado nazi hizo absolutamente coextensos el campo de una vida que ordenaba, protegía, garantizaba, cultivaba biológicamente y al mismo tiempo el derecho soberano de matar a cualquiera, no solo a los otros, sino también a los suyos. Esto después lo vamos a ver con claridad en el texto de Agamben, ¿no?, El poder soberano y la nuda vida, en el cual aparece justamente el criterio, digamos, de la vida que merece ser vivida como un principio regulador que define vidas preservables y vidas eliminables también entre los propios alemanes, ¿no? El caso de la eliminación de las poblaciones que se consideraban literalmente, así aparecían como retardadas o con déficits mentales, que bueno, fueron también producto de una limpieza sanitaria, podríamos decir, hasta que, bueno, los propios familiares empezaron a darse cuenta que habían sido eliminados por el régimen y, bueno, es imposible acallar la reacción. Digo, todo eso, digamos, antes de llegar al campo de concentración donde iban a parar los judíos, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, digamos, hay todo un mecanismo biopolítico que se aplica a la propia, digamos, raza aria, que implica un criterio de distribución, de delimitación entre vidas que merecen ser vividas, protegidas, etcétera, y vidas que pueden ser eliminadas. Antes de ir a esto, perdón, la cuestión entonces que quería sistematizar en relación a la biopolítica Foucaultiana tiene que ver con, bueno, cuáles son las inquietudes que movieron a Foucault para tematizar esta articulación entre vida y política, que por otra parte es una de las canteras más fértiles de los estudios post-Foucaultianos, podríamos decir. Efectivamente, la cantidad de estudios sobre biopolítica que hay en la actualidad y que se reconocen deudores del legado Foucaultiano, por decirlo de algún modo, es enorme. Sin embargo, Foucault trabaja el concepto de biopolítica y vuelve sobre estas cuestiones en un periodo bastante corto de tiempo, ¿no? Aparece por primera vez en el 74, en esa conferencia que les citaba, que está compilada en La vida de los hombres infames, una conferencia que da en Río de Janeiro. Y bueno, podríamos decir que el nacimiento de la biopolítica, que es uno de los textos que nosotros trabajamos en la materia, sería el último, digamos, reservorio donde buscar elaboraciones conceptuales sobre biopolítica. Sin embargo,
Todas las veces que en Nacimiento de la Biopolítica Foucault hace referencia a la biopolítica, es para decir por qué en realidad no se ocupó del tema en ese libro, que ciertamente no contiene prácticamente referencias a la biopolítica, sino a la gubernamentalidad liberal y neoliberal, ¿no? Todas las veces que aparece el término biopolítica, ya sea en el cuerpo, a pie de página o en el resumen del curso, es para justificar por qué en un curso que supuestamente iba a estar dedicado a la biopolítica, él termina ocupándose del liberalismo. Y una de las cuestiones que va a decir es que el liberalismo es el régimen general de la biopolítica. ¿Por qué? Bueno, porque el liberalismo es una estrategia, la estrategia gubernamental clave, ¿no?, de la primera modernidad. Y por lo tanto, si la biopolítica marca el umbral biológico de la modernidad, evidentemente el liberalismo y biopolítica tienen canales de contacto, ¿no?, puntos de conexión que, bueno, que deben ser rastreados y que, bueno, son los motivos que explican por qué un curso que supuestamente iba a estar destinado a la biopolítica termina hablando sobre liberalismo, neoliberalismo, ¿no? Y en el resumen del curso dice que al año siguiente sí se va a dedicar a la biopolítica y le pone de título al curso del gobierno de los vivos, y finalmente en ese curso ya no aparece más el texto, el concepto de biopolítica. Incluso Edgardo Castro, que es uno de los principales estudiosos de la obra Foucaultiana en Argentina, tiene como cuantificadas, ¿no?, las veces que aparece el concepto, y no son tantas. Biopoder 50 y pico, o Biopoder 40 y pico, Biopolítica 50 y pico, ahora no me acuerdo de las cifras, pero es entre 40 y 60, no es una cantidad así, digamos, rutilante, y sin embargo dio lugar a una cantera enorme de estudios post-Foucaultianos sobre la biopolítica, ¿no? Indudablemente el tema de la biopolítica ligada al cuerpo individual y al cuerpo especie como territorio del gobierno es un elemento clave para entender la preocupación que estructura el último tramo de la producción Foucaultiana, que es el problema del gobierno y la gubernamentalidad, y es un concepto importante, ¿no?, para ver cómo Foucault va a definir ese campo de reflexión, pero bueno, son esos 4 o 5 años, y nada más, después no aparece nunca más el concepto. Y la otra cuestión que es importante también tener en cuenta es que, sobre todo a partir de los estudios de Giorgio Agamben, aparece esta discusión, ¿no? Bueno, ¿cuál es la vida a la que refiere el bio de biopolítica, ¿no? Tiene que ver con esa distinción que decíamos al principio, hace Agamben entre Zoé como la vida desnuda, podríamos decir, la vida que tenemos en común todos los seres vivientes, ¿no? Una mosca, una oveja y un ser humano, o refiere al bios, ¿no?, como esa vida cualificada, investida de sentido. Foucault, en estos 4 o 5 años en los que se vale del concepto de biopolítica para pensar la trayectoria política de la modernidad, no hace esta distinción, y si uno tuviera que atenerse a lo que analiza los estudios de casos, ¿no?, que toma como referencia, parecería estar más cerca del concepto de Zoé, ¿no?, de la potencia de lo viviente, ¿no?, en cualquiera de sus manifestaciones. Sobre todo porque en los últimos años de su producción sí aparece el concepto de bios en el sentido en el que lo plantea Agamben, ¿no? O sea que obviamente conoce la distinción y se vale del concepto de bios para pensar una vida cualificada, investida de sentido. El bios, dice él, como una obra común. El bios es la vida sometida a examen, es decir, la vida que cada individuo toma como objeto de reflexión, digamos. Es la vida la vida que llevamos adelante cuando reflexionamos sobre lo que somos, sobre lo que hacemos, ¿no? Entonces, efectivamente, es una vida investida de sentido,
por lo cual podríamos decir que el BIOS de la biopolítica que aparece en esos 4 o 5 años es el BIOS, es la vida, digamos, que nos equipara a todas las formas de lo viviente, ¿no? Digo, natalidad, mortalidad, morbilidad, forman parte del ciclo biológico de lo viviente, ya sea, como decía, moscas, ovejas, humanes. Pero es un concepto, como planteaba antes, fundamental, tanto para pensar el problema del gobierno y la gubernamentalidad, como para articular la preocupación que nosotros analizamos cuando trabajamos el sujeto y el poder, que Foucault dice que ha orientado todo su trabajo, que es la de analizar las formas a través de las cuales los individuos quedan atados a una identidad. A través de las formas a través de las cuales los individuos se convierten en sujetos en función del modo en que quedan atados a una cierta identidad. Y particularmente él dice el tipo de identidad que me interesó tomar como punto de referencia para pensar esa transformación de los individuos en sujetos es la identidad sexual, ¿no? Entonces, en relación a la biopolítica, podemos, digamos, articular esta preocupación Foucaultiana por el análisis por aquellas formas que convierten a los individuos en sujetos y los atan a su propia identidad en función de una dimensión que es la del sexo o la de la sexualidad. Y en este punto, digamos, la historia de la sexualidad, el primer volumen de la historia de la sexualidad que se edita, sale publicado en el mismo año que dicta el curso Defender la Sociedad, es otro de los lugares a donde hay que ir para entender, ¿no?, cómo ingresa el concepto de la biopolítica en el análisis Foucaultiano, cuáles son las distinciones que propone sobre biopolítica y anatomopolítica como 2 líneas posibles del biopoder, ¿no? Y una de las cuestiones que aparece en el capítulo que ustedes tenían para leer de Historia de la Sexualidad es el rol que ocupa el sexo como un elemento clave, ¿no?, en la gestión de la vida, porque une la dimensión del cuerpo individual y la de la población. Por un lado, digamos, el sexo tiene que ver con la forma en que se autodecodifican los individuos y se convierten en sujetos a partir de la identidad sexual, ser hombre, ser mujer, o eventualmente no, digamos, no quedar encuadrado en ninguno de estos 2 polos del esquema binario y, bueno, identificarse como homosexual, transgénero, etcétera, ¿no? Y por otra parte, digamos, el tema de la población, porque la lógica heteronormativa es funcional al movimiento de la población, sobre todo, digamos, a la curva de nacimientos, ¿no? Y por otra parte el tema de la sexualidad, que es un dispositivo político, ¿no?, que funciona, digamos, en la intersección con el sexo. Dice Foucault, la sexualidad es el dispositivo que hace aparecer el cuerpo en el cruce de regulaciones instituidas por la norma, ¿no? La sexualidad y el modo, digamos, de habitar un cuerpo y de definir, digamos, en función del modo en que habitamos el cuerpo, cuáles son nuestros objetos de deseo y cómo, digamos, qué es lo que nos procura placer, es, bueno, una forma, digamos, de decodificar las formas de regulación que se instituyen sobre el cuerpo a partir de la norma, digamos, entendida como estándar de normalidad, ¿no es cierto? Y por otra parte, la sexualidad es digamos, una gran reserva de sentido para, digamos, identificar las posiciones de los individuos en las sociedades modernas. Digo, esto parece una estupidez, pero ¿por qué en los documentos de identidad una de las cuestiones que aparece es varón o mujer? Bueno, ahora con la identidad de género se puede introducir la idea de la identidad autopercibida, ¿no?
Pero bueno, esto tiene que ver con el valor de sentido, como dice Foucault, que tiene el dispositivo de la sexualidad para definir qué cuerpos y qué modos de habitar los cuerpos son inteligibles, son vivibles, diría Butler, y qué cuerpos quedan, digamos, desechados o quedan expulsados a las fronteras de esos esquemas de inteligibilidad, ¿no? Y por otra parte, la sexualidad, digamos, atada a la norma como normalidad, es una construcción que está muy ligada al desarrollo de los saberes, saber médico, saber biológico, saber psíquico, psiquiátrico, ¿no? A la cuestión de las disciplinas, ¿no? De los mecanismos de control sobre los cuerpos, de las regulaciones. Dice Foucault en el capítulo 5 de la historia de la sexualidad, lejos del tabú del sexo, el sexo y la sexualidad han suscitado una cantidad, digamos, muy prolífica de discursos que son reguladores, que tratan de establecer reglas, de cuál sería, digamos, una sexualidad normalizada y cuál sería una sexualidad pervertida, todo un saber, digamos, de la psiquiatría sobre, bueno, qué prácticas sexuales son admitidas y qué prácticas sexuales serían rechazadas por ser consideradas anormales, ¿no? ¿Qué disciplinas en términos de tecnologías específicas se pueden aplicar sobre los cuerpos para suscitar una sexualidad normalizada? En Los Anormales, Foucault, por ejemplo, trabaja la cuestión, digamos, de la vivienda doméstica, ¿no? Y la necesidad de que el cuarto de los padres esté separado del cuarto de los hijos, porque, bueno, la sexualidad de los padres es algo que se mantiene en secreto, y al mismo tiempo la preferencia de que las habitaciones de los hijos se dividan mujeres y varones, y la otra, digo, esto es disciplina, digo, son tecnologías materiales, ¿no? Que se aplican sobre el cuerpo, que los niños duerman en las habitaciones con las puertas abiertas para evitar, digamos, la práctica de la masturbación, que es considerada anormal. Bueno, esto tiene que ver con una gran proliferación de saberes y discursos sobre el sexo que son funcionales a las estrategias biopolíticas de la modernidad, ¿no? Son funcionales a esa necesidad de hacer coincidir, de articular vida y política en una lógica, digamos, que expanda la potencia de lo viviente, como dice Foucault, ¿no? Y por otra parte, ese dispositivo de la sexualidad, como dice Foucault, convoca en torno al deseo el orden del poder, digamos. Una sexualidad normalizada implica que uno no puede desear cualquier cosa. El deseo debe estar regulado por ese orden normalizado. Un hombre tiene que desear a una mujer tiene que desear a un hombre, y hay unas formas también normalizadas de pensar cómo se procura el placer, ¿no? Entonces hay todo un orden del poder interviniendo, digamos, en el territorio del deseo, ¿no? Es una forma también de gobierno, ¿no? Y en este sentido, esos saberes que suscita la preocupación por el sexo y la sexualidad hacen que, digamos, se construya una imagen que nos propone que, digamos, el sexo está dotado de propiedades intrínsecas, digamos, de leyes propias que articulan funciones biológicas, ¿no? Que definen conductas normales y conductas patológicas, que normalizan el deseo y el placer. Bueno, hasta acá sería, digamos, el recorrido sobre Foucault y la biopolítica. No sé si hay alguna pregunta, si quieren hacer alguna intervención. Bueno, tomo ese silencio por un no. No vamos a hacer pausa porque la idea es que terminemos a las 4 y después hacemos la consulta sobre el tema del coloquio. No me queda mucho, digamos, algunas cuestiones sobre Butler y cómo recupera la producción Foucaultiana, así que seguimos, le metemos derecho y después ya, bueno, abrimos el espacio para la discusión y después para
discutir cuestiones ligadas al coloquio final. Sobre, digamos, el legado, podríamos decir, de la producción Foucaultiana, el tema del gobierno de los cuerpos en Judith Butler aparece justamente como una forma codificada de instituir cuerpos vivibles e inteligibles y cuerpos desechables, expulsables, digamos, a la esfera del objeto, como dice Butler, ¿no? Toda la producción Foucaultiana, aunque Butler tiene diferencias con Foucault, pero indudablemente esa producción Foucaultiana incide en la tematización que propone Judith Butler sobre el tema del género, del sexo y el tema de los cuerpos, ¿no? La diferencia más sustantiva, más relevante que tiene Butler con Foucault es que, dice Butler, Foucault plantea a la sexualidad como dispositivo, pero no queda tan claro que el sexo también sea una construcción. Butler cree que en algunos escritos Foucaultianos la idea de sexo todavía conserva, podríamos decir, algo del orden de la naturalidad sobre la cual se aplicaría el dispositivo de la sexualidad, ¿no? Y como vamos a ver, para Butler, el sexo ya, digamos, es una forma codificada de regular la materialidad de los cuerpos, porque el sexo, dice Butler, ya está generizado, digamos. No hay, digamos, no hay posibilidad de despegar, no sé, la genitalidad masculina de un modo generizado de concebir al varón, digamos, como impulsivo, avasallante, conquistador, etcétera, ¿no? Estas modalidades, o digo, de concebir al hombre con la lógica de la cultura del machismo. ¿Por qué? Porque el sexo ya está generizado, digamos, la genitalidad masculina ya está generizada, digamos. Portar un pene implica asumir determinadas conductas, comportarse de determinada manera en la vida, bueno, de la misma manera la mujer, ¿no? Tener vagina ya implica que, no sé, como hemos dicho ya en otras clases, preocuparse por, no sé, la apariencia, tener una voz dulce, ser maternales, preocuparse por agradar a los hombres, como decía ya en el siglo XIX Harriet Taylor y John Stuart Mill. ¿Por qué? Bueno, dice Butler, porque el sexo ya está generizado, y esto a Foucault se le escapó. La otra cuestión que hay que decir es que en relación a la preocupación Foucaultiana por el dispositivo de la sexualidad, no aparece el tema del género, solo de manera muy periférica, ¿no? Hay referencias al feminismo o a las reivindicaciones en perspectiva de género que llevan adelante colectivos de mujeres o de lesbianas. Bueno, no hay, esto no es el eje de análisis de la obra Foucaultiana. Lo que, digamos, los estudios de género construyen con la materia prima Foucaultiana en relación al género, en realidad está como entresacado con pinzas, digamos, con un ejercicio bastante quirúrgico que intenta encontrar en estas cuestiones más sistemáticamente tratadas por Foucault alguna punta que permita avanzar sobre las cuestiones relativas al género, ¿no? Pero bueno, no fue la preocupación de Foucault. En el caso de Butler, digo, si lo que nos interesa hacer es pensar cómo digamos, se va complejizando y expandiendo el territorio del gobierno hasta llegar a los cuerpos, evidentemente el género forma parte de estas estrategias gubernamentales que avanzan sobre el control de los cuerpos, ¿no? Sobre las regulaciones de los cuerpos. El género, dice Butler, es una construcción normativa que no solo, dice, produce determinados seres corporales, sino que además regula el modo en que esos seres corporales van a actuar, van a funcionar en su vida, ¿no? Y el sexo es una categoría normativa, dice, un ideal regulatorio,
tomando esta fórmula de ideal regulatorio, la saca de Foucault, ¿no? Que es parte de una práctica reguladora que produce los cuerpos que gobiernan, ¿no? Hay una práctica reguladora que incluye al sexo como un elemento para estatuir unos cuerpos regulados por esas prácticas, ¿no? Y como les decía antes, está generizado desde el punto de partida. No hay posibilidad de pensar el sexo como un punto de partida ajeno a la codificación cultural establecida por el género. El sexo ya está en sí mismo generizado, ¿no? No hay un antes del género que sería el sexo pensado como una materialidad pura. Y cómo funcionan estas reglas que producen los cuerpos que gobiernan. Bueno, a través, dice Butler, de prácticas discursivas y extradiscursivas, de repetición ritualizada, ¿no? A través de las cuales las normas producen y estabilizan efectos de género y la materialidad del sexo, ¿no? Prácticas discursivas y extradiscursivas, ¿en qué sentido? Bueno, discursivas, podrían ser los saberes, ¿no? Como dice Foucault, que la preocupación por el sexo suscita, el sexo, digamos, si por el tabú del sexo se entiende algo en torno a lo cual hay silencio, dice Foucault, no, esa categoría de tabú no se puede aplicar al sexo, porque el sexo es uno de los temas que más discursos ha suscitado, ¿no? Hay un cúmulo de saberes que intentan reflexionar, regular el sexo. Por lo tanto, prácticas discursivas podrían ser saberes médicos, antropológicos, no sé, culturales, estéticos, ¿no? Y extradiscursivas, sí, qué sé yo, siempre ponemos el ejemplo, vestir de rosa a una nena, de celeste a un varón, regalarle muñecas a las nenas y pelotas a los varones, bueno. Esas son prácticas discursivas y extradiscursivas repetitivas, ¿no? Que se repiten de manera ritualizada, es decir, ritualizada en el sentido en que están inscriptas en un código simbólico que les asigna un valor referencial en relación a su capacidad de producir, digamos, esos cuerpos que gobiernan, de producir aquello que generan, ¿no? Que nombran en el mismo gesto, ¿no? Y ¿qué es lo que producen esas prácticas discursivas y extradiscursivas? Efectos de género, que se estructuran sobre el modelo binario heteronormativo, digamos, la concepción de género de Butler responde, digamos, a la necesidad de radiografiar cómo funciona ese esquema binario heteronormativo, y por lo menos en el punto de partida. Lo que no quiere decir que después con la categoría de género, como ya hemos visto también en la discusión con Laclau, la categoría de género podría funcionar como un locus de rearticulación hegemónica, dice ella, ¿se acuerdan? Porque uno podría pensar que si en el punto de partida el género aparece como una categoría normativa que responde a la lógica del binarismo, nada nos impediría usar, digamos, como punto de apoyo el género para propiciar formas de rearticulación hegemónica y trabajar con la categoría de género para pensar el transgénero o para pensar la sexodisidencia, ¿no? Pero en principio, digamos, las prácticas discursivas y extradiscursivas estandarizadas de las que habla Butler son las que responden al esquema del binarismo y por lo tanto producen efectos de género, es decir, efectos que decodifican los cuerpos en función de las dicotomías hombre-mujer, masculino-femenino, ¿no? Y estabilizan también la materialidad del sexo, porque definen que a una cierta materialidad biológica ligada a la genitalidad, esa materialidad biológica fija, cristaliza una forma de identidad que no se puede desarmar y que debe tener estabilidad a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cómo funcionaría entonces esta articulación entre género, sexo y gubernamentalidad, ¿no? ¿Cómo el género y el sexo
permitirían pensar el despliegue de una estrategia de gubernamentalidad que en el mundo moderno, contemporáneo, tiene en el conjunto normativo binario, o normativo binario, digamos, un punto de apoyo clave, ¿no? Un punto de apoyo fundamental, diría Foucault, en la palanca gubernamental. Bueno, en principio, a partir de una secuencia conceptual que está muy ligada a lo que ya venía trabajando Foucault, la idea de la norma, como aquello que define un estándar regulatorio, articulado a lo normal o a la normalidad, ¿no? La norma, lo normal y la normalización son conceptos que están íntimamente articulados en los planteos de Foucault y en los debates, ¿no es cierto? La norma como estándar regulatorio es lo que refiere a lo normal, digamos, y lo normal es al estilo que lo planteaba Foucault, bueno, aquello que en su recurrencia, en su reaparición, es tomado como indicador de digamos, un dato natural, ¿no? Y por oposición a lo normal, aparecería lo patológico, ¿no? Lo que se corre de la norma, ligada a lo normal como estándar de normalización. Lo patológico, entonces, en el caso, digamos, del esquema binario, tendría que ver con otras identidades y otras formas de autopercepción del propio cuerpo y otras formas, digamos, de identificación del deseo, digamos, intentos de procurarse el placer, que aparecerían patologizadas, ¿no? Y en el caso de Butler, estas formas patologizadas son, dice ella, expulsadas a la esfera de lo abyecto, a la esfera, digamos, de unos cuerpos invivibles, que sin embargo, dice Butler, son necesarios, ¿no? Para reforzar esa figura de lo normal. Lo normal necesita reafirmarse continuamente frente a la presencia de lo abyecto. La otra cuestión que aparece en Butler para pensar cómo funciona esta gubernamentalidad que hace punto de apoyo en el género y el sexo es la idea de performatividad, digamos, cómo se gobiernan los cuerpos en el marco de este esquema binario heteronormativo, con la práctica, digamos, de la performatividad, que es definida, digamos, como el poder reiterativo que produce los fenómenos que regula e impone en el marco, digamos, de producción de normas que son obligatorias pero no determinantes. Esta es otra cuestión interesante, ¿no? Porque si pensáramos que digamos, el conjunto de normas que regulan la materialización, digamos, de los cuerpos, generan formas determinantes, digamos, de autopercepción, no habría posibilidad de, digamos, recuperar cierta capacidad de agencia, ¿no? Bueno, no habría, digamos, no estaríamos discutiendo la arbitrariedad de la norma heterosexual binaria, ¿no es cierto? Estaríamos absolutamente atados a este esquema que nos sería impuesto de manera incontestable. Sin embargo, justamente la idea de performatividad, dice Butler, tiene que ver con digamos, unos mecanismos de identificación que podemos ver que son siempre fallidos y precarios, ¿no? Y por eso siempre hay que digamos, volver a citar. El poder de la cita, dice Butler retomando a Derrida, es el poder, digamos, de repetir una y otra vez digamos, una forma de la ley producida con anterioridad, pero que justamente, digamos, siempre es insuficiente para contener digamos, los posibles desbordes, digamos, de esos procesos de materialización de los cuerpos, y que por eso mismo necesitan ser continuamente repetidas, digamos. Hay algo siempre fallido en el interior de esas reglas que hacen que
el esquema binario heteronormativo deba recurrir sin cesar a la performatividad como un poder reiterativo, bueno, para, digamos, suturar insistentemente, digamos, y recurrentemente digamos, ese costado fallido, ¿no?, del esquema binario. Si estuviera, digamos, definido de una vez y para siempre el esquema heteronormativo binario, bueno, no haría falta seguir vistiendo a las nenas de rosa y regalarles una muñeca, ni vestir a los nenes de celeste y regalarle una pelota. Si necesitamos repetir esos gestos, si necesitamos nombrar con nombres que indiquen género, vieron que, por ejemplo, cuando hay nombres que se pueden usar para varón o mujer, bueno, por lo menos hasta hace unos años, la verdad ahora no sé cómo será la cosa, se exigía que se le pusiera un segundo nombre que definiera con claridad si era nene o nena. Entonces digo, si es necesario recurrir a ese poder reiterativo de la performatividad, es porque evidentemente el esquema binario heteronormativo tiene fallas constitutivas que, bueno, hacen que, digamos, por un lado, reaparezca digamos, los fallos del esquema, digamos, los déficits del esquema, y por otro lado, sea necesario volver una y otra vez para reafirmar aquello que se quiere hacer aparecer como natural, dado, ¿no es cierto? Entonces, la gubernamentalidad, digamos, de los cuerpos, basada en el control sobre los cuerpos, ¿no?, en el gobierno de los cuerpos, que se sostienen en el binomio sexo-género, ¿no?, decíamos, funciona sobre esta secuencia de conceptos, lo normal, lo patológico, la norma, lo normal, lo patológico, lo abyecto. Funciona a partir de las prácticas de la performatividad, que es este poder reiterativo, ¿no?, que se repite, que vuelve a citar una y otra vez ese esquema binario heteronormativo, por la identificación, ¿no?, las prácticas de identificación, que son aquellos mecanismos a partir de los cuales se asume un sexo de acuerdo al imperativo heterosexual, ¿no?, que es, dice Butler, lo que vuelve inteligibles los cuerpos, ¿no? Los cuerpos se vuelven habitables, significables, cuando responden a ese esquema binario heteronormativo. Es además el imperativo heterosexual lo que, como decíamos antes, ¿no?, arroja otros cuerpos al territorio de lo abyecto, al territorio de esos cuerpos invivibles, inhabitables, pero necesarios, dice Butler, para circunscribir la esfera de esos sujetos normales o normalizados, ¿no? Y en este sentido, lo abyecto, digamos, funcionaría con la lógica del exterior constitutivo, ¿no?, que es una categoría que ya hemos visto en varios autores, en Laclau, en Mouffe, lo vamos a ver en Espósito, es decir, aquello que está, digamos, en el punto de contacto, ¿no?, que entre una adentro y una afuera, que justamente por estar en ese punto de contacto es muy difícil saber, digamos, a qué lado pertenece, ¿no?, y que es constitutivo de cualquier identidad. Estos cuerpos abyectos e invivibles son necesarios para reafirmar la vitalidad de la norma heterosexual, ¿no? Y por otra parte, dice Butler, dota a la vez de legitimidad simbólica e inteligibilidad a los cuerpos, digamos, distribuidos según la lógica binaria, ¿no? Entonces, tenemos performatividad, identificación, ¿no?, que es el modo en que se asume el sexo, volviendo inteligibles los cuerpos, diferenciándose de una esfera de cuerpos abyectos, que además son necesarios para reafirmar digamos, el binarismo heteronormativo, y al mismo tiempo proliferan una cantidad enorme de estrategias sociales, tanto de regulación como de abyección y de normalización, dice Butler, ¿no? Las estrategias de regulación pasan, digamos, por niveles de los más diversos, ¿no?, desde cómo vestirse
hasta cómo comportarse o cómo autopercibirse, ¿no? Cómo comportarse tiene que ver con lo que se presupone que es esencialmente constitutivo, digamos, del género al cual se supone que alguien pertenece, ¿no? Femenino o masculino, ¿no? Tiene que ver con una determinada configuración, no solo de esa materia biológica del cuerpo, sino con el modo de habitar esa materia biológica que ubica a esos cuerpos del lado de lo femenino o de lo masculino. Estrategias de abyección, digamos, funcionarían, digamos, como principios de partición o de distribución que marcaría cuál es el territorio de los cuerpos vivibles y de los cuerpos invivibles o ininteligibles, ¿no? Y lo abyecto acá también permitiría cruzar distintas variables de análisis, que esa es otra cuestión interesante en el texto de Butler que tenemos para leer en este punto, ¿no? Que es cuerpos que importan. Butler, digamos, a medida que avanza en su producción, va, podríamos decir, puliendo, ¿no? Reconfigurando la matriz conceptual del género y sus posibilidades, sus límites, sus alcances, ¿no? Por un lado, en el punto de partida, como les decía antes, el género es conceptualizado en función de una radiografía de las sociedades que toman como principio de distribución de los cuerpos el binarismo heteronormativo, ¿no? Entonces, obviamente, en esa fotografía lo que tomamos es cómo funciona el cuerpo del hombre, el de la mujer, para constituir lo masculino y lo femenino. Pero también es cierto que a medida que va avanzando en su producción intelectual, Butler va a poder ir pensando el género como una forma, como un espacio de rearticulación estratégica. Y por lo tanto ya no nos quedaríamos solo con el esquema binario heteronormativo, sino que podríamos pensar, digamos, la categoría de género como un instrumento teórico para definir posiciones políticas inherentes a unos cuerpos que no son decodificables con el esquema binario, ¿no? Unos cuerpos que se resisten, que rehuyen al esquema binario. De la misma manera, digo, que va reconfigurando el contenido del concepto de género, va incorporando otras variables, digamos, de análisis en una lógica que ahora le diríamos de interseccionalidad. Ella, en principio, no es el concepto que usa, digamos, interseccionalidad en el sentido en que es el cruce, ¿no?, entre estas distintas variables, lo que vuelve inteligible la complejidad, digamos, de las posiciones de sujetos analizadas en relación al problema de la articulación entre sexo y género, ¿no es cierto? Y en este sentido, el concepto de abyección y las estrategias sociales de abyección que aparecen en este libro suman digamos, a esos cuerpos abyectos en función del desafío al binarismo heteronormativo, otras dimensiones como la racial, la clasista, ¿no? Hay muchas estrategias de abyección que a veces cuando coinciden definen los lugares más invivibles para los cuerpos, ¿no? El cabecita negra, si además es homosexual, obviamente, digamos, ocupa digamos, transita un espacio donde, digamos, lo invivible se extrema, se potencia, digamos, a niveles exorbitantes, ¿no? Bueno, Butler sobre el final del libro habla de la situación de las lesbianas negras o los homosexuales negros, las lesbianas u homosexuales negros y pobres, ¿no? Digo, cuando uno va cruzando distintas variables, encuentra que las estrategias de abyección se vuelven mucho más ominosas, podríamos decir, cuanto más variables se cruzan, ¿no?, en la definición, en la delimitación de ese territorio de cuerpos abyectos, ¿no? Y estrategias de normalización que, bueno, tienen que ver con, justamente, digamos, definir una norma en base a lo normal y tratar de que esos cuerpos digamos,
por vía de los procesos de normalización, se ajusten a lo normal. Uno podría decir, la inclusión en el manual de psiquiatría estadounidense, hasta creo que la 4ª versión, de la homosexualidad como enfermedad, bueno, responde a una lógica de normalización, que por un lado, digamos, ubica a la homosexualidad en el ámbito de las patologías, pero al mismo tiempo abre la posibilidad de pensar que la homosexualidad sería algo que se podría curar, ¿no? Y esos cuerpos serían normalizables. Entonces, digo, para pensar el gobierno de los cuerpos, ¿no? Tomando doble apoyo en género y sexo, hay una serie de estrategias sociales de regulación, de abyección y de normalización que justamente definen el modo en que esa gubernamentalidad funciona en el territorio de los cuerpos. Bueno, y como síntesis, ya para ir cerrando, quería tomar algunas cuestiones más generales que aparecen en el texto, que son muy clarificadoras de los presupuestos epistemológicos, teóricos y políticos, ¿no?, del planteo de Butler, ¿no? Hay una referencia, digamos, a lo natural como aquello que está antes de la inteligibilidad y que necesita una huella o una marca para volverse inteligible. Y dice que, bueno, esta idea todavía estaba de alguna manera en Simone de Beauvoir, ¿no? Había algo, digamos, ligado a la materialidad biológica que aparecía como un dato natural, pero que solo se volvía interpretable cuando un determinado sistema de signos, una determinada codificación simbólica dejaba una huella en esa materialidad, ¿no? Entonces, la materialidad corpórea de la genitalidad masculina, digamos, la figura, digamos, los valores de la cultura machista dejan una huella, por ejemplo, que vuelve inteligible eso que aparecía como natural. Y en realidad, el planteo de Butler y de las teóricas posfeministas, digamos, van un poco más atrás, es como que desarman incluso la idea de lo natural. Lo natural ya es en sí mismo una configuración que responde a un determinado esquema simbólico, digamos. Si hay algo que identificamos como natural es porque ya están funcionando ahí unas coordenadas propias de un sistema simbólico que vuelve inteligibles las cosas a partir de un criterio de oposición binario entre, no sé, lo natural y lo artificial. Entonces, el planteo de Butler y de las posfeministas, como les decía, bueno, va un poco más allá incluso del planteo de Beauvoir al pensar esto, ¿no? Que lo natural es una construcción que adquiere inteligibilidad en el marco de las coordenadas de un determinado sistema simbólico. Por otra parte, la otra cosa que me parece muy interesante en términos epistemológicos es que el hecho de que, digamos, refiramos a estas cuestiones como construcciones, no quiere decir que, digamos, que no podamos, que necesitemos siempre algo que esté atrás, digamos, a partir de lo cual se hace la construcción. Digamos. Si nosotros hablamos de construcción, siempre, dice, en la discusión va a aparecer alguien que nos va a preguntar por, bueno, cuáles son esos elementos a partir de los cuales hacemos la construcción. Bueno, lo que plantea Butler es que el punto de partida es la construcción. En estos esquemas de análisis no se trata de pensar, cuando hablamos de construcción, con qué elementos previos hacemos la construcción, sino que la construcción es el punto de partida, y es el punto de partida porque es una práctica inevitable, digamos, de codificación, de significación, de demarcación, ¿no? Que emerge históricamente, que es contingente y que suele estar invisibilizada por los procesos de sedimentación. Digo, por ejemplo, esta idea de lo natural. ¿Por qué cuando hablamos de lo natural y decimos que es una construcción, siempre va a haber alguien que nos va nos va a correr preguntándonos, bueno, ¿construido a partir de qué? No,
construido justamente como tal, como natural, solo que los procesos de sedimentación, digamos, que han saturado el concepto, hacen que se invisibilice justamente el mecanismo a partir del cual toda esa red de significados, toda esa estructura codificada de signos que fijan límites, posibilidades, digamos, y alcance de un concepto, están como opacados o, digamos, están solapados, de manera que nos parece que, bueno, digamos, tiene que haber siempre algo del orden de lo natural que antecede aquello que planteamos como construcción, pero bueno, esto es el resultado, digamos, de operaciones que son a la vez epistémicas y políticas y que, digamos, nos impiden o nos fuerzan a intentar corrernos, digamos, de la construcción como punto de partida. Digamos. Cuando nosotros decimos que lo natural es una construcción, la propuesta de Butler sería, bueno, asumir de manera radical que lo que está en el punto de partida es la construcción como una práctica de significación, puesto que por otra parte, digamos, lo que nos define como sujetes es justamente la trama de significados que nos constituye como tales, por lo tanto, en el punto de partida, claramente, hay una trama de significados que, a partir de la cual todo lo demás se vuelve inteligible, ¿no? Después, la otra idea que me parece interesante es esta referencia a la performatividad, digamos, como la reiteración de una cita, incluso en el sentido en que lo usamos en términos académicos, ¿no? La cita como la referencia a un término que nos autoriza lo que decimos, ¿no? Cuando escribimos, no sé, una monografía y aventuramos una hipótesis, citamos a algún autor que, de referencia, ¿no? Que parece que sostiene o que autoriza la hipótesis. Bueno, la performatividad como reiteración de una cita, en algún sentido, da cuenta, ¿no? De esta necesidad de repetir continuamente una cita que remitiría a un principio, digamos, que autoriza las prácticas en cuestión, ¿no? La performatividad es la reaparición continua de una cita que, digamos, repite un elemento autoritativo, vamos a usar el concepto de Easton, una cita que remite a un principio autoritativo que se reactualiza continuamente, ¿no? Aunque a veces lo hace ocultando o disimulando las convenciones, ¿no? Que sostienen esa fórmula repetitiva. Por otra parte, la otra cuestión que aparece en el análisis de la performatividad, del género como sistema simbólico, digamos, que vuelve inteligible en los cuerpos, es que la identificación con las normas es lo que produce mecanismos de subjetivación. Incluso podríamos decir la identificación con los cuestionamientos a las normas, también es una forma de poner en marcha mecanismos de subjetivación, ¿no? Nos subjetivamos cuando, entre otras cuestiones, nos identificamos con las normas, digamos, del dispositivo de la sexualidad, ¿no? Y en algún punto, como les decía antes, cuando rechazamos esas normas y elegimos lo queer, digamos, lo raro como lugar de rearticulación política, también de alguna manera ponemos digamos, lo que se activa es un proceso de rearticulación, de subjetivación, que de alguna manera saca partido, como les decía antes, de la fragilidad, de la debilidad de la norma binaria, ¿no? Heteronormativa, del binarismo heteronormativo, que como les decía siempre es un principio fallido. Nunca puede, digamos, garantizar la plenitud, digamos, el esquema regulatorio a la hora de definir formas de identificación. Siempre tiene fisuras y por lo tanto lo queer siempre, digamos, se expande o saca provecho de esas fisuras, ¿no? Para funcionar como rearticulación estratégica.
Otra de las cuestiones que aparece en el texto, que me parece que también es significativa, tanto para pensar el género en el esquema binario tradicional, como para pensar las formas políticas que dan la disputa, digamos, reapropiándose o resignificando el concepto de género, que es la cuestión de la teatralidad, ¿no? El género requiere de una cierta puesta en escena, tanto cuando pensamos en la lógica binaria heteronormativa, como cuando pensamos en las prácticas, digamos, que desafían el orden heteronormativo, ¿no? El caso concreto es la parodia del género que describe Butler en relación a las drag queens, que, digamos, se visten de una manera que, digamos, confunde, nos obliga a repensar, digamos, ¿no? O nos suscita continuamente la duda si estamos frente a un hombre o una mujer. Bueno, esta parodia del género, con las drag queens, o con las mujeres que se visten de hombres, de alguna manera es una forma extrema de un elemento que es constitutivo del género, que es la teatralidad, no la necesidad de ser puesto en escena. Y por lo tanto, digamos, si el género tiene que ser puesto en escena, también el género se actúa. Y se actúa de una manera ya sobrecodificada, que por otra parte, se actúa de una manera sobrecodificada porque hay una forma de actuar como mujer y una forma de actuar como hombre que está trazada, ¿no?, en las coordenadas del binarismo heteronormativo. Pero al mismo tiempo, dice Butler, esa actuación del género siempre es la alegoría de una pérdida. Por eso, digamos, la forma más acabada de esta alegoría del género es el travestismo, ¿no?, que justamente juega con la ambigüedad, porque efectivamente un esquema radicalmente binario en el cual el hombre, digamos, se configurara en torno a un ideal de lo masculino que no contuviera nada de lo femenino, y a la inversa, la mujer se configurara en torno a un ideal de lo femenino que no tuviera nada de lo masculino, nada del hombre, en realidad es una ficción. Es una ficción que mucha gente se autoimpone y que por eso mismo, digamos, los hace transitar esta forma de actuar el género como una pérdida, digamos, como aquella porción, digamos, del sexo opuesto, digamos, que no pueden reivindicar, percibir, actuar, poner en juego, ¿no? Y por eso, de alguna manera, es el sujeto, que es un sujeto normalizado, digamos, el sujeto normal, que si por normal entendemos en la dicotomía lo normal y lo patológico aplicada a la sexualidad, el sujeto heterosexual, bueno, es un sujeto normalizado, digamos, fabricado en relación a una norma, pero, dirá Butler, está siempre en falta en relación a sí mismo, ¿no? Siempre falta consigo mismo porque siempre hay una porción, digamos, de esa forma de autoidentificación que diluye, digamos, que se ve forzada a diluir elementos que el estándar de lo masculino, de lo femenino, no toleran como constitutivos, ¿no? Bueno, acá terminamos. Dejamos de grabar, así si quieren hacer preguntas o comentarios no se sienten inhibidos, porque no queda registrado lo que dicen. Y bueno, los escucho, preguntas, comentarios.